Dorian Yates fue el primer culturista que convirtió la química en un arma letal, y ese pacto lo destruyó desde dentro. Antes de él, los físicos podían parecer humanos. Después de él, parecían mutantes salidos de un experimento prohibido. Su cuerpo era pura masa y venas, pero por dentro, cada inyección abría una herida invisible en sus órganos. Vale la pena alcanzar la gloria eterna si tu corazón late como una bomba a punto de estallar. Esa fue la decisión que tomó Yates, ganar a cualquier precio. Era el campeón más monstruoso del planeta, al mismo tiempo que su hígado acumulaba cicatrices y sus riñones empezaban a fallar en silencio. Y lo más perturbador, hubo un órgano en su interior que sufrió más que todos los demás. Y en este vídeo vas a descubrir cuál fue. Esta es la historia del hombre que abrió la puerta al monstruo, el pecado original del culturismo moderno. A finales de los años 80, un joven británico casi anónimo empezó a llamar la atención en los gimnasios más oscuros de Birmingham. Su nombre, Dorian Yates. No era el típico culturista carismático de sonrisa perfecta y bronceado impecable. Era frío, reservado y obsesivo. Entrenaba en un sótano húmedo conocido como Temple Gym, un lugar más parecido a una cueva que a un centro deportivo, donde el hierro oxidado y el sudor impregnaban cada rincón. Allí forjó un cuerpo que parecía imposible. Mientras otros seguían rutinas convencionales, Yates se obsesionó con la intensidad brutal, series cortas, peso máximo, repeticiones que terminaban con su cuerpo temblando y su respiración entrecortada. Su transformación fue tan rápida y tan grotesca que muchos pensaron que había hecho un pacto con algo más que la disciplina. Y no estaban equivocados. El joven británico había comenzado a experimentar con sustancias que, hasta entonces, solo se usaban con timidez en el culturismo. Dorian no solo las probó, las llevó a un nivel que nadie se atrevía a imaginar. Dorian no ocultaba la verdad. La disciplina lo llevó lejos, pero la química lo empujó más allá de lo humano. Mientras otros culturistas aún experimentaban con pequeñas dosis de testosterona o dianabol, Yates diseñó un arsenal. Insulina para inflar sus músculos como globos listos para estallar. Hormona de crecimiento para darle un aspecto casi mutante. Trembolona para endurecer su físico hasta parecer una estatua viviente. Su cuerpo se expandía semana tras semana, desafiando cualquier límite natural. Pero cada sustancia era también un veneno silencioso. La insulina podía matarlo si erraba una dosis mínima. La hormona de crecimiento empezaba a deformar sus órganos internos, como si crecieran en la sombra, y la trembolona espesaba su sangre hasta convertirla en un río oscuro y denso que hacía sufrir a su corazón. Nadie en la historia había usado esas combinaciones a ese nivel. Dorian no solo abrió la puerta a la era de los Mass Monsters, la reventó de un portazo. La gloria no llegó gratis. Cada trofeo de Dorian Yates tenía escrito, invisible, el precio que pagaba con su propio cuerpo. Durante sus 6 victorias consecutivas en el Mr. Olympia parecía invencible, un monstruo de acero imposible de derrotar. Pero tras el telón, su físico comenzaba a resquebrajarse. Sus entrenamientos salvajes lo llevaron a desgarros musculares, tendones arrancados y una espalda destrozada. Los médicos lo veían como un enigma. ¿Cómo podía seguir compitiendo con semejante historial de lesiones? La respuesta estaba en la química que lo mantenía en pie, pero a un coste devastador. Su corazón empezó a hipertrofiarse, hinchándose como un motor al borde de explotar. Sus riñones filtraban una sangre demasiado espesa, forzados como una máquina trabajando al límite, y su hígado acumulaba cicatrices invisibles,
como un campo de batalla interno marcado por cada ciclo. En el escenario sonreía, pero dentro de él, cada órgano gritaba en silencio. Cuando Dorian Yates se retiró, dejó algo más que 6 trofeos de Mr. Olympia. Dejó un nuevo estándar imposible de ignorar. Antes de él, los campeones tenían físicos grandes, sí, pero todavía reconocibles como cuerpos humanos. Después de él, los jueces y los fanáticos querían monstruos cada vez más masivos, más densos, más irreales. Y esa presión cambió la química del culturismo para siempre. Ronnie Coleman llevó esa locura hasta niveles inhumanos. Marcus Röhl se convirtió en un gigante grotesco. Big Ramy apareció con un físico que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Todos, en mayor o menor medida, siguieron el camino que Yates había abierto con su pacto, y el mensaje quedó grabado. Ya no bastaba con disciplina, ya no bastaba con genética. Para ser un campeón había que arriesgar la vida. La era de los Mass Monsters había comenzado, y con ella una cadena de cuerpos gloriosos por fuera y destrozados por dentro. Hoy, lejos del escenario, Dorian Yates ya no es el titán que intimidaba con su sola presencia. Vive retirado en Marbella, España, dedicado al yoga, la meditación y un estilo de vida que contrasta radicalmente con sus años de hierro y química. Sus músculos ya no son montañas, pero las cicatrices siguen ahí, invisibles y profundas. Sufre de problemas renales, un corazón que ha tenido que ser vigilado de cerca, y secuelas musculares de las lesiones que nunca sanaron del todo. Lo más impactante es escucharlo hablar de su propia historia. Admite sin rodeos que se destruyó a sí mismo en nombre de la gloria, y que no cambiaría nada, porque sabía lo que estaba en juego. Ese es el dilema que deja abierto. ¿Fue un mártir que pagó el precio para llevar el culturismo a otro nivel? ¿O fue simplemente la primera víctima de una era de excesos? Lo cierto es que Dorian Yates sigue siendo el hombre que abrió la puerta. Y todavía cargamos con las consecuencias. Al principio del vídeo te prometí revelar cuál fue el órgano que más sufrió bajo el reinado químico de Dorian Yates. Y aunque todos sus sistemas internos quedaron marcados, hubo uno que cargó con un daño silencioso e irreversible: sus riñones. La trembolona y la insulina espesaban tanto su sangre que cada filtración era como pasar alquitrán por un colador. Sus riñones, del tamaño de un puño cerrado, trabajaban bajo una presión inhumana día tras día, hasta quedar plagados de microcicatrices. Ese deterioro lo acompañó incluso después de su retiro. Yates confesó que durante años ignoró el dolor, los mareos, la fatiga, porque lo único que importaba era seguir agrandando ese físico imposible que lo llevó a la cima. Es irónico. El campeón más monstruoso de la historia fue vencido no por un rival en el escenario, sino por órganos agotados, debilitados, que luchaban contra un veneno lento y constante. Su legado quedó escrito en los cuerpos que vinieron después, monstruos aún más grandes, pero con la misma condena silenciosa. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Aceptarías inyecciones que destruyen tus órganos para tocar la gloria con las manos, aunque sepas que esa gloria te costará la vida? La historia de Dorian Yates no es solo la de un culturista, es la advertencia de un hombre que abrió la puerta a una era oscura y que todavía seguimos atravesando.